Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Falando de Saúde, este espacio divulgativo de salud de Correo Televisión, en donde cada semana intentamos transmitirles conocimientos sobre temas que resulten de su interés. Hoy estoy segura que el tema les va a gustar, pero antes de entrar en materia paso a detallarles el sumario del programa de hoy. Hoy en Falando de Saúde, entrevista con un médico estético de La Rosaleda. En La Gente Pregunta, los espectadores plantean sus dudas sobre depilación láser y por último sabremos cómo prevenir el tan temido melanoma. Pues como ven, hoy no me acompaña el doctor Ignacio Balboa. Yo cuento con que pueda estar aquí la próxima semana, que no me deje aquí sola ante el peligro. Y bueno, después de ver los temas que vamos a tratar en el programa de hoy, como ustedes ya adivinarán, vamos a tratar la depilación láser. Y hoy nos acompaña un médico estético de la Clínica Maiz, que está, como no, en el Hospital Policlínico La Rosaleda, y que nos va a abrir muchas puertas y nos va a aclarar todas las dudas al respecto. ¿Qué tal, doctor Zambrano? Muy bien, un placer estar aquí de nuevo con ustedes y con el público, dar un poquito de información. Pues claro que sí, para nosotros desde luego es una suerte que pueda estar aquí. El doctor Zambrano es también cirujano plástico y estético, pero aquí en la Clínica Maiz se ocupa de ponernos guapas, pero sin usar el bisturí, ¿verdad? Así es. Así es. Y como no, hoy toca hablar de depilación láser porque cada vez más hombres y más mujeres queremos, porque yo también me incluyo, eliminar el tan temido e incómodo vello, la verdad, y sobre todo ahora que estamos en verano, aunque a veces no tengamos la sensación de que estamos en esta estación. Doctor, ¿cuál es la diferencia, ya, para entrar ya en materia, entre fotodepilación y depilación láser, si es que hay alguna? Sí, bueno, primero debemos partir de un hecho de que fotodepilación, como bien dice la palabra, es todo sistema, todo método basado en luz que se utiliza para lograr la depilación, la eliminación del vello. Comercialmente se ha utilizado el nombre solamente para aquellos sistemas basados en luz intensa pulsada. Entonces tenemos que ver un poco lo que es la diferencia entre lo que es láser y luz intensa pulsada. Láser es una forma especial de energía. Es como vemos, cuando nosotros emitimos una luz láser, ella viaja de forma recta, ella no tiene dispersión en el espacio y ella lleva una energía que es constante durante todo su trayecto. La luz intensa pulsada, por su parte, ella se disipa en el espacio durante su trayectoria, lo cual hace que no sea una forma eficaz o eficiente de entrega de energía. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen estos diferentes sistemas? Cuando nosotros emitimos una luz, ella va a ser absorbida por ciertos pigmentos que tenemos en nuestro cuerpo. En el caso de la luz intensa pulsada y del láser, nosotros vamos a actuar sobre un pigmento que tiene nuestro pelo o nuestra piel que se llama melanina. Cuando esta melanina que se encuentra a nivel del bulbo del pelo capta esta energía, ella se va a calentar y eso va a hacer que el pelo se destruya. Ahora, ¿por qué
decimos que es una depilación permanente, porque esta energía debe ser lo suficientemente intensa para dañar unas células que se encuentran en la parte externa del bulbo del pelo, que son las llamadas células madres, las responsables de que cuando el pelo cae, este vuelve a surgir. Entonces esa energía debe ser lo suficientemente intensa para dañar estas células. Que es un poco lo que vemos en esta diapositiva, un poco lo que es la estructura, ¿no? Exactamente, vemos la estructura del pelo y en la raíz, lo que llamamos folículo, es donde se encuentran estas células, ¿no? Igualmente, cerca de lo que llamamos el músculo erector del pelo, se encuentran estas células que son las que generan el pelo. Entonces nuestra energía debe ser lo suficientemente intensa para dañar estas células, pero sin producir daño a otras estructuras de nuestro cuerpo, de nuestra piel, por ejemplo. ¿Y qué tipos tenemos para poder eliminar el vello, ¿no? Sí, eso es algo que a veces produce ciertas dudas, ciertas interrogantes a los pacientes. Si agarramos cualquier periódico, cualquier revista, vamos a ver que se ofrecen diferentes sistemas de láser, ¿no? O de luz intensa pulsada. Vemos, por ejemplo, el láser rubí fue el primer láser que se utilizó en depilación hacia el año 1997. El problema es que este láser TAE es, uno, no penetra lo suficientemente profundo para dañar el folículo piloso y solamente puede ser utilizado en pieles muy claras, pieles morenas, puede producir quemaduras. El láser de Alejandrita es un excelente método de depilación, pero en pieles claras. Igualmente se asocia con un poquito mayor de dolor comparado con otro sistema que vamos a hablar ahora. El láser diodo es el que nosotros utilizamos. El beneficio que tiene este láser es que su eficacia es similar a la Alejandrita y puede ser aplicado en diferentes tonos de piel. El láser Nd:YAG es un láser que va muy profundo en la piel, atraviesa la piel de una forma bastante eficaz y es el método recomendado para tratar pieles muy morenas, pero con una eficacia muy baja. Hablando de los sistemas basados en Alejandrita o basados en diodo, hablamos que la eficacia es de un 98%, mientras que en estos sistemas basados en Nd:YAG apenas la eficacia es un 47%. Y sí, dígame. Sí, luego vienen ciertos sistemas que se desarrollaron de combinaciones, combinar un láser de Alejandrita con un láser Nd:YAG para tratar con un mismo equipo todo tipo de piel. Pero en el tiempo los estudios lo que han demostrado es que la eficacia no es superior, es muy baja. Y posteriormente tenemos la luz intensa pulsada. La eficacia de la luz intensa pulsada puede ser similar a un láser diodo o un láser de Alejandrita hasta cierto tiempo. Posteriormente se ve que el paciente puede presentar crecimiento del pelo nuevamente. ¿Y qué diferencia hay, doctor, entre la depilación médica láser, que evidentemente pues, nos podemos hacer en la clínica MAID donde usted trabaja, con respecto a un centro de estética que también ofrece estos servicios? Sí, yo creo que lo principal que los pacientes toman en cuenta cuando van por lo menos a nuestros servicios es la parte de seguridad. Estamos aplicando un sistema de energía que puede producir eventualmente quemadura y sobre el cual puede influenciar ciertos factores, tanto del propio paciente, por ejemplo, ciertas patologías, ciertos medicamentos que tome el paciente puede hacer que su piel sea más sensible, o ciertas patologías, como dije, o condiciones como es el ovario poliquístico, pueden influenciar los resultados y la seguridad de los tratamientos. Por otro lado, nosotros hemos visto que muchas veces estos centros de estética se ofrece tratamientos eficacia y con costos muy bajos, pero cuando nosotros vamos a ver, el paciente tiene que hacer un número muy grande de sesiones que al final el resultado va a ser mucho más caro que cuando viene un centro como el de nosotros. Nuestros equipos también son muy seguros, son equipos que tienen unos sistemas de calidad, son equipos que tienen un mantenimiento bastante riguroso. No, y sobre todo pues un poco por lo que usted nos advierte, ¿no? Que si hay alguna patología que tengamos, o como si es el síndrome del ovario poliquístico, claro, eso una esteticista pues no lo va a saber, Sí. Con lo cual siempre debemos preguntar, ¿no? Un poco Sí. al especialista médico. Sí, y hay países, por ejemplo, donde se ofrece estos sistemas de depilación láser, donde se obliga que tiene que haber un médico en el centro. Países como es Inglaterra, como es Canadá, en ciertos estados en Estados Unidos se obliga a que haya un médico por la parte de seguridad que se le debe brindar al paciente ante todo momento. Eso me parece muy bien. ¿Y qué tipo de láser utilizan en la clínica MAID? Antes nos habló del láser diodo.
Entonces, Exacto. cuéntenos. Sí, el sistema que nosotros utilizamos en la clínica MAIS es un sistema basado en diodo. Es un equipo que ingresó en España en marzo del año pasado, y nosotros contamos con el mismo desde el mes de junio, es decir, ya tenemos un año con el equipo. El sistema Vectus, y ha sido una revolución en todo esto de lo que es la depilación, ya que el equipo ofrece una serie de ventajas, la que podemos ver, ¿no? Ese es el aparato que tienen Este es ustedes el en la aparato, clínica. exactamente, ¿no? El equipo cuenta con un dispositivo que se llama Skintel. El Skintel es un aparato que se aplica sobre la piel del paciente y él nos permite medir la cantidad de melanina que tiene el paciente en dicha zona. ¿Por qué es importante medir el nivel de melanina? Sí, porque recordemos que la acción de esta luz va a ser sobre la melanina. Si nosotros tenemos una piel muy oscura, posiblemente parte de esa energía se va a quedar a nivel de la piel y puede producir quemadura. Entonces debemos, antes que nada, tener seguridad. Nuestro equipo nos permite, a partir de estos parámetros, ajustar el tratamiento para cada paciente, incluso para cada zona del cuerpo del paciente, porque nosotros podemos tener un nivel de melanina, un miembro diferente al del otro, entonces eso nos permite ser más seguros, no solamente en cuanto a evitar daños al paciente, sino también en cuanto a calidad del tratamiento y sobre todo lo que es dolor. Disminuye en gran manera lo que son los tratamientos dolorosos. El tratamiento por sí con este equipo es bastante tolerado por los pacientes. Bueno, eso está muy bien, ya el que sea poco doloroso ya es un punto más a favor todavía. Así es. Y entonces con este nivel de melanina que medimos con este equipo, con la Skintel, tomamos también en cuenta el tipo de piel del paciente, el color del pelo del paciente, lo que es el grosor del pelo del paciente y la densidad de pelo. Y con eso nos permite establecer unos parámetros que van a ser propios para ese paciente, para esa zona de pilar que está el paciente, que lo que hace es que el tratamiento sea 100% personalizado, ¿vale? Con lo cual, claro, se ajusta perfectamente a las necesidades de cada uno. ¿Cómo es una primera sesión, por ejemplo? Sí, Aunque lo vamos a ver luego en un vídeo, pero ¿cuál es, digamos, el protocolo que se sigue cuando un paciente sí, llega? normalmente el paciente debe pasar primero por una consulta. En esta consulta se pregunta, uno busca la información sobre los antecedentes patológicos, quirúrgicos del paciente, qué medicamentos toma, y cualquier otro factor que pudiera influenciar en algún momento los resultados del tratamiento. Posteriormente a esto, el paciente pasa a lo que se le realizan pruebas, ¿ok? Debemos recordar que, por ejemplo, pacientes que tengan el pelo ideal para esto es un pelo que sea oscuro. Si el pelo es muy claro, al paciente se le ofrece hacer una sesión de prueba, que el paciente no tiene que pagar, para ver si el paciente es candidato a seguir con el Esto tratamiento. de la sesión de prueba está muy bien. Una sesión de Sí, prueba gratuita. exactamente. Tomen nota. ¿Ok? Pero Sobre luego todo, quédense, sobre todo claro. aquellos casos que son problemáticos, entiéndase, Sí. pelo muy claro o pieles muy oscuras, pelos muy finos, ¿ok? Entonces, estos pacientes, para que no estén pagando un tratamiento que posiblemente no le dé resultado, preferimos antes que nada hacerle la prueba. Y eso nos ha dado muy buenos resultados. Muy buen resultado. En verdad. ¿Qué estamos viendo aquí en esta diapositiva, Sí, doctor? el equipo dispone de dos, lo que llamamos cabezales, que es esa parte del equipo que se pone en contacto con la piel y que tiene en la punta zafiro. Este zafiro no solamente va a permitir la transmisión de esa luz, sino también enfría la piel, lo cual evita que se produzcan quemaduras. Otro beneficio que tiene este sistema de cabezales es un concepto nuevo que es lo que se llama reciclado de fotones. Es decir, cuando yo pongo el equipo sobre la piel y emito esa luz, parte de esa luz se puede reflejar y perder, porque la piel va a reflejar. Y esto lo que me permite más bien es recoger esa luz que se refleje y volverla a transmitir sobre la piel. Otra cosa que vemos aquí es la forma como esta energía se disipa comparando dos sistemas, ¿no? En el caso del Vectus, que es el que vemos a la izquierda, vemos cómo la energía es más homogénea. Bueno, a su izquierda, pero el Vectus es, según lo estamos viendo aquí, es el de la derecha, ¿no? Para que el espectador sepa. Vale. ¿Sí? Es exacto. Vemos cómo la energía se entrega de forma más homogénea por el contacto, mientras que el otro sistema puede ser muy heterogéneo y el paciente de repente puede salir con marcas como raya, punto, que no sabe ver con este sistema Vectus novedoso.
Y aquí vemos una comparativa, ¿no? Exactamente, aquí vemos comparación con otros sistemas, incluso sistemas basados en el diodo, como este sistema, el Vectus, suele ser mucho más efectivo en los tratamientos con el tiempo. Igualmente, otros resultados con Vectus. ¿Cuántas sesiones llevaríamos ahí? Generalmente estamos hablando entre 2 o 3 sesiones en este caso. En este caso, caramba. Pero Sí. esos tiempos récord, ¿cuántos meses tienen que transcurrir Depende, para esas sesiones? es que eso depende mucho de la zona que se vaya a tratar, ¿no? Nosotros tomamos en cuenta lo que es la fase de crecimiento del pelo. Estos sistemas láser son efectivos en una fase de crecimiento que vamos a ver dentro un poco. Estos son lo que son los diferentes tipos de piel. Normalmente los láser se dice que son más efectivos mientras más clara es la piel. Ese es el requisito, ¿no? Exactamente. Es uno de los requisitos. Mientras más clara la piel, más efectivo el tratamiento. Con este sistema Vectus podemos hacer tratamiento en prácticamente todos los tipos de piel, de la piel muy clara a pieles muy oscuras. Otro requisito de esto es lo que hablamos anteriormente, el grosor del pelo. Mientras más grueso el pelo, mejor resultado. El color, mientras más oscuro es un pelo, mejor resultado tiene con estos sistemas basados en láser o en luz intensa pulsada. En la próxima diapositiva vamos a ver lo que estamos hablando, cada cuánto tiempo realizar las sesiones. Estos sistemas basados en láser, como dijimos, son eficaces cuando ese pelo tiene melanina. Es decir, cuando ese pelo está en una fase de crecimiento activa, que es esta primera lámina que vemos que dice anagen, es esa fase donde el pelo va a responder a estos tratamientos. Por eso vemos que cuando el paciente se hace un tratamiento de láser, a los 10, 15 días cae cierta cantidad de pelo y permanece otro, porque ese pelo no está en esa fase de susceptibilidad. Entonces tenemos que esperar a que ese pelo cambie de fase para poder aplicar estos tratamientos. Ahora esto va a ser muy variado según, vamos a ver, dependiendo de la zona del cuerpo que se trate. Por ejemplo, en cara generalmente hacemos las sesiones cada mes. En otras zonas, como puede ser pierna, brazo, podemos esperar hasta 8 semanas, 2 meses para poder hacer la siguiente sesión. Entonces eso va a variar mucho tiempo. Y en ese tiempo, digamos que una no puede tener la tentación de utilizar otro método de depilación. Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¿Sí? Lo que no se debe hacer es utilizar métodos que involucren arrancar el pelo, ¿ok? Como es la cera, pinza, O sea, se puede previo a la cortar, sesión. pero no arrancar. Ajá, exacto. ¿No? Previo al tratamiento, lo ideal es no arrancar el pelo porque si no, no vamos a tener sobre qué actuar. Recomendamos que por lo menos 24 horas previa el pelo sea rasurado. ¿Para qué? Para evitar que esa energía se quede en la zona oscura del pelo que está en la superficie y nos pueda producir cierta quemadura, ¿no? Posterior al tratamiento, alrededor de 10, 15 días, el pelo, cierta cantidad de pelo va a caer, otra va a permanecer y el paciente puede aplicar sin ningún problema cualquier otro método de depilación hasta la próxima sesión, ¿vale? Estupendo. Yo ya voy tomando nota de esto. Doctor, ¿cuál es la zona o las zonas más demandadas por sus pacientes? Sí, lo ideal y lo más demandado de los pacientes es sobre todo vello, lo que es pierna, lo que es ingle, lo que es axila. Igualmente vienen muchos pacientes preguntando para la depilación a nivel de la zona facial, mejilla, labios, ¿no? Y es el pelo que debemos tener en cuenta y sobre el cual nosotros recomendamos realizar las pruebas porque generalmente es un pelo que es mucho más fino. Pero esas son generalmente las zonas. En hombres generalmente vemos espalda, pectorales, sobre todo hombro, es la zona que más buscan los hombres para depilación. ¿Y los hombres tienen algún inconveniente o resulta menos efectivo que en las mujeres hacer este tipo de depilación? En los hombres recordemos que el pelo es un carácter sexual secundario y por tanto responde a un estímulo hormonal. Y no solamente en hombres, mujeres que también tengan condiciones hormonales que involucren el crecimiento de vello, el resultado va a ser menos efectivo. Pero generalmente lo buscan porque a lo largo del tiempo lo que vemos es que disminuye la cantidad de pelo, el pelo de volver a aparecer suele ser más claro, más fino, y entonces generalmente son pacientes que se complacen con los resultados.
Y vamos a ver, nos ha hablado pues de todo esto que está, la verdad está muy bien, pero ¿y el dinerito? ¿Es asequible? ¿Cuesta mucho? Sí, comparado con los sistemas de centros de estética, si lo vemos al final del tratamiento, generalmente resulta más ventajoso hacerlo con láser médico, porque un sistema comercial en cualquier centro de estética, usted va a estar realizando ese tratamiento por un número grande de sesiones y posiblemente no vaya a tener ni la seguridad ni los resultados que pueda obtener con este tratamiento. Entonces, si lo vemos en ese sentido, sí. Si lo vamos a comparar en cuanto a costo por sesión, evidentemente un centro láser médico va a ser un poco más caro, pero a la larga ese costo va a verse bien remunerado, va a verse bien Se eh, amortiza, vamos, sí, ¿no? exactamente, va a ser más barato a la final. Y sobre todo si contamos que al fin y al cabo el gasto que conlleva la depilación por cera a lo largo de la vida, pues probablemente al final sea más caro que utilizando un tratamiento médico láser, ¿no es así? Así es, efectivamente. Tenemos que pensarlo. ¿Existe algún peligro, algún efecto secundario de este tipo de depilación, doctor? Sí, tomemos en cuenta, son sistemas basados en energía, energía que se transforma en calor y que puede eventualmente producir una quemadura. Puede producir una quemadura por ciertos medicamentos que pueden ser fotosensibles, como la insulina de última generación, ciertos anticonvulsivantes, ciertos analgésicos como es el ketoprofeno. Igualmente hay ciertas condiciones, ciertas enfermedades que pueden hacer la piel más sensible a los efectos de la luz, como puede ser el lupus. Entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Otro aspecto importante, pacientes que tengan antecedentes de herpes labial muy recurrentes, es decir, pacientes que cuando se exponen al sol o cuando tienen fiebre, les salen esas características Sí. ampollitas cerca de la boca, toda depilación, todo tratamiento en la cara puede reactivar este herpes. Entonces en estos casos nosotros debemos indicar cierta medicación previa. Evidentemente, si utilizamos energías muy grandes para el tipo de piel, para tratar cierta zona, es posible que se puedan producir quemaduras. Entonces, es uno de los beneficios que tiene este equipo y uno de los beneficios que tiene realizar este tipo de depilación en centros médicos. Otras complicaciones, lesiones, puede haber cierta hipopigmentación, descoloración, sobre todo en pieles que son muy oscuras, generalmente suele ser algo pasajera. Evitamos hacer tratamiento en pieles bronceadas. En el sentido, con este sistema es seguro, es decir, no va a haber un mayor riesgo de quemadura, pero sí puede disminuir la eficacia porque va a utilizar energía mucho más baja al detectar que hay un aumento de la melanina, ¿no? Recomendamos igualmente que el paciente posterior a un tratamiento no se exponga al sol. Una exposición de forma aguda a los pocos momentos puede generar una quemadura y si es un poco más de tiempo puede producir mancha. Entonces recomendamos al paciente utilizar bloqueador solar y en lo posible evitar la exposición importante al sol durante un periodo de 3 a 4 semanas. Por otro lado, decir a los pacientes que aproximadamente desde el año 62, 60 hasta la actualidad en que se viene utilizando el láser en medicina, no existe ninguna asociación entre láser y cáncer de piel. Es decir, Que eso es hay que importante, quitar, sí. evitar el miedo a que esto nos pueda producir un cáncer. No, más bien se utiliza en medicina sistemas basados tanto en láser como en luz intensa pulsada para tratar ciertos tumores de piel. ¿Y de tatuajes? ¿Qué me dice? Sí, Ya que ahora pues hablamos, bueno, pues cáncer de piel, se me acaba de ocurrir el tema de los tatuajes. ¿El láser vale para la eliminación de estos tatuajes de los que una persona llega a un sí, momento en que se cansa de ellos? sí, inicialmente el sistema Vectus está pensado y diseñado para hacer tratamiento de depilación. Sin embargo, es posible que con el paso del tiempo su aplicación se extienda no solamente a tratar lesiones pigmentadas, tatuajes, sino también lesiones vasculares, etc., ¿no? Sin embargo, para tatuajes existen otros tipos de láser que son mucho más específicos y que pueden abarcar prácticamente todos los colores, a excepción del color amarillo, que es el más difícil hasta ahora para tratar. Pero sí existe otros sistemas láser que son muy eficaces para ello. Y por lo que nos comentaba hace unos segundos, dicen que es preferible, bueno, pues utilizar este método de depilación en pieles no bronceadas. Eso quiere decir
que si ahora quisiéramos empezar a probar este tratamiento, ¿debemos retrasarlo a la llegada del otoño-invierno para que no nos dé el sol? Sí, bueno, ¿Es preferible? este sistema se puede utilizar durante todo el año. Todo el año. Sí, esos son los beneficios que trae este sistema. Ahora, el paciente debe tomar en cuenta estas recomendaciones para evitar complicaciones, ¿no? Evitar, si usted se va a depilar, por lo menos durante 3 semanas, no ir a la playa, por ejemplo, y utilizar siempre protección solar, ¿ok? No solamente siempre. por depilación, sino también por precaución. Por precaución, claro que Vale. sí. ¿Pero tiene que ser una protección solar mayor de la habitual o no necesariamente? Normalmente una protección 50 aplicada varias veces. Si el paciente se moja, si el paciente suda mucho, si el paciente se pasa la toalla, igualmente así sea que el protector solar diga que es resistente al agua, el paciente debería aplicarlo por lo menos cada 2 horas, protección solar. Ya por último, doctor, ¿qué opinión tiene de estos aparatos que podemos comprar en algún centro comercial, que son de luz pulsada y que podemos usar en nuestra propia casa? Sí, María. Bueno, nosotros ya hemos hablado anteriormente Sí. que estos sistemas, si no son aplicados de forma adecuada, pueden producir ciertos daños, ¿no? Sí. Esos sistemas comerciales se basan en luz intensa pulsada. A pesar de toda la propaganda que trae, no son sistemas que son muy efectivos y que, como vimos, se requieren documentar ciertas condiciones que pueda presentar el paciente, que pueden no solamente afectar la eficacia, sino también la seguridad del tratamiento. Entonces son sistemas que, a pesar de todo ello, no han ganado gran popularidad, ¿vale? Pues ya saben, para estar guapas, para estar guapos también ustedes, los señores, pues hay que sacrificarse un poquito, pero hay que apostar siempre por la seguridad. En la Clínica Maid siempre nos han demostrado que ello es así y sobre todo porque, bueno, pues hay que apostar también por la innovación, por la novedad y por los avances de la medicina estética. Pues después de ver un poco toda esta explicación, nos vamos a ir ahora a la Clínica Maid y vamos a ver un poco pues, in situ cómo funciona este aparato de depilación láser, el Vectus. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 li li da, la la li li da, da da. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you got us feeling alright. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Bueno, doctor, ya hemos visto este breve vídeo y ya, vamos, después de habernos sometido a una sesión de depilación, podemos irnos de veraneo, ¿no?
como tenemos esta imagen aquí del barquito, ¿no? Así es. Digamos que podemos ir perfectamente depiladas, disfrutar un poco del verano, que bueno, en donde haya verano, porque esto va cambiando, va así. Así, recuerden, protección solar en todo momento. No nos cansaremos de repetirlo. Pues ahora se acabaron las preguntas por mi parte, pero nos vamos a ustedes, a los espectadores. Ya saben que en La Gente Pregunta ustedes pueden enviarnos sus correos electrónicos a falandodesaude@correotv.es o pueden seguirnos siempre todas las novedades y mandarnos todas sus sugerencias, tanto a Facebook como a Twitter. Vamos a empezar, doctor, con las dudas de nuestros televidentes. Josefa de Santiago dice: tengo una piel delicada e imagino que es mucho más caro hacer la fotodepilación bajo supervisión médica que en un salón de belleza. Es así, ya más o menos nos lo indicó. Pero Exacto. Si se está incorporando ahora, pues ¿qué le diría a Josefa? Más bien, si tiene una piel muy delicada, como dice la paciente, lo ideal sería verla y ver en verdad la característica de esta piel, si existe alguna condición, alguna enfermedad de base, para poder tomar en cuenta al momento de indicar o recomendar el tratamiento de depilación basado en luz, en láser. ¿Vale? Luego Sandra de Villagarcía dice: doctor, si una mujer está pasando por un cambio hormonal, aunque ya más o menos también nos avanzó esto, ¿debe comunicárselo al médico antes de someterse a esta técnica? Exactamente, Es importante eso es un factor muy importante, no solamente en lo que se refiere a seguridad, sino a eficacia del tratamiento, y que usted al momento de pagar un tratamiento sea en verdad efectivo, no vaya a gastar el dinero. Con lo cual volvemos a insistir que invertir en seguridad es muy importante. Pues ahora, antes de terminar el programa de hoy, nos vamos a ir a la Rosaleda y vamos a aprender cositas más sobre la piel. Una semana más nos acompaña la dermatóloga Victoria Gerpe, que nos va a hablar de una de las patologías, uno de los males pues que pueden ser tremendamente peligrosos si alguno de nosotros nos afecta, como es el melanoma. Doctora, ¿qué pasa con esta enfermedad? Bueno, el melanoma es un tumor y es un tumor maligno, ¿vale? Entonces, aunque es un tumor de la piel, de los tumores malignos menos frecuente, sí es el más grave, es el que puede dar mayores problemas. Entonces, ¿de qué se trata? Pues normalmente se presenta como una lesión pigmentada. Digo normalmente porque a veces tiene otras características, pero en general es una lesión pigmentada que es irregular, es asimétrica y tiene varios colores. Si ya adquiere una dimensión de más de 6 milímetros, pues es una lesión que podemos decir que podemos estar posiblemente ante un melanoma. El diagnóstico lo hace el dermatólogo, porque a veces la gente viene, bueno, pues asustada porque vienen tal y ya hacen el diagnóstico. No, el diagnóstico, el dermatólogo es el que más sabe de esta patología y aunque podamos sospechar, es verdad, de que puede ser un melanoma, el diagnóstico final va a ser cuando se extirpa la lesión, el patólogo es el que nos va a decir, ahí hay un melanoma. O sea, que aunque el dermatólogo puede hacer la sospecha y casi a veces en un 99% se acierta, hay el diagnóstico final que es la anatomía patológica. Y en función de la extensión que nos diga el patólogo que pueda tener ese melanoma, pues así después se va a hacer distintos tratamientos. Lo normal es que se coja esta lesión a tiempo, es decir, in situ, que no haya extensión ni en profundidad ni metástasis, y en este caso pues la curación es del 100% curación. No hace falta ni ampliar la lesión, ni de ahí la importancia de que se hagan estas campañas de prevención del melanoma. La Academia Española de Dermatología la hace todos los años, hace unas semanas se hizo, aquí en esta consulta la hice yo también, participé en esa detección de melanomas, la gente que quiso se anotó. Pero bueno, es para dar a conocer un poco que la gente esté alerta ante sus manchas. Vale, no se trata de que esté preocupada, sino simplemente, bueno, pues que observe esas manchas, cómo son, porque ya en distintos impresos ya facilitamos en qué se tiene que fijar la gente.
y se tiene que fijar en esas manchas pigmentadas que tiene, que es asimétrica, que es irregular, que tiene varios colores, siempre lo decimos, ¿vale? Y que es mayor de 6 milímetros. Ante una lesión de este tipo, pues la persona pues debe decir, bueno, pues voy a mirar, vamos a mirar qué hay aquí. Tiene que ir a un dermatólogo y entonces en ese caso él, pues ya, él o ella, claro, pues dirá ante qué situación se trata. Pues puede ser simplemente un lunar, sin más, o una mancha sin otro problema, o que pueda ser un melanoma. ¿Cómo protegerse del sol? ¿Cuál es la causa de que aparezca un melanoma en una persona? Eso realmente no se sabe. Influye la genética, por una parte, y por otra parte influye la radiación solar. De ahí que digamos que la gente se deba de proteger, porque la radiación solar, los rayos ultravioletas, es un factor que puede desencadenar un melanoma. Pues ya saben que siguiendo los consejos de la doctora Victoria Gerpe pueden prevenir el tan temido melanoma. Ya saben, como también nos dijo el doctor Zambrano, tenemos que usar la suficiente y adecuada protección solar y sobre todo para luego no llevarnos disgustos a posteriori. Pues se nos ha acabado el tiempo, ya no podemos seguir disfrutando del doctor Zambrano para que nos siga hablando de fotodepilación, pero seguro que vendrá muchas más veces. Gracias, doctor. Un placer haber estado con ustedes y para mí será un grato volver en un futuro. Muchísimas gracias. Y a ustedes solamente me queda decirles hasta la semana que viene, que será un placer volver a contar con ustedes, porque gracias a ustedes podemos seguir haciendo este programa y seguir disfrutando y aprendiendo. Así que, parafraseando, como hago siempre que me veo sola en estas circunstancias, al doctor Ignacio Balboa, les deseo el mejor de mis deseos, valga la redundancia, que es salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.